ahora tenemos sobre la historia económica en América Latina, ¿verdad? Sus principales exponentes fueron Stephen Harvey, Carlos Díaz Alejandro y Jaime Jaramillo Uribe, además de José Antonio Bejarano, entre demás, ¿verdad? Como James Parsons, Francis Sanford, David Buster. Bueno, pues como vemos ellos hicieron como una crítica, no una crítica, un estudio sobre el por qué América se había estancado, ¿verdad? Porque no había crecido como los demás países desarrollados. Pues ellos también hicieron estudios sobre principalmente algunos de Colombia, de México, de Argentina, y, y hacían como un tipo del por qué no se había desarrollado y le echaban, pues algunos decían que fue porque América Latina había sido colonizada por los españoles, ¿verdad? Que ello había tenido grandes repercusiones, ¿verdad? Pues así pues estos, como un ejemplo de ellos como Stephen Harvey, él hizo un tipo de ensayos como esto que les digo, cómo se rezagó América Latina. Además también sobre la historia económica de Brasil y de México. En ella desarrolló una historia acerca de las relaciones entre los transportes y el desarrollo económico, la profundización alcanzados por los mercados financieros y el desarrollo de la agricultura y el efecto de la desigualdad social en el desarrollo profundo de Canadá y de los Estados Unidos. También Harvard hizo, también tuvo obras como la industria y el subdesarrollo y la industrialización de México, lo cual fue un análisis de la producción, la atmósfera de la economía política, el financiamiento de las inversiones industriales, el efecto de la revolución en el crecimiento de la industria. Por otro lado, Carlos Díaz Alejandro hizo un ensayo sobre la economía, sobre la historia económica de la República de Argentina en 1977 y pues trataba sobre eso, sobre su economía de la Argentina. También hubo exponentes sobre la historia económica de Colombia, como ya lo dijimos, de Jaime Jaramillo Uribe. También, como ahora vamos a ver la historia nueva, la historia cultural de Peter Burke. A él, pues principalmente, pues bien, él decía que pues la historia de la cultura se enfrenta a un problema similar al alejamiento de la definición estrecha, pero precisamente de cultura, ¿verdad? En cuanto al arte, la literatura, la música, entre otras. Y así accede a una definición de su campo más antropológico, lo que pues él llama la nueva historia, ¿verdad? Que fueron movimientos pues que trata de relacionar la historia con determinados grupos como los anales, ¿verdad? De la economía, la sociedad, la civilización. Pues bien, esta nueva historia entra en un término, pues, de una historia rankiana, ¿verdad? Más bien hace un tipo un tipo de que en los últimos años se ha visto un número notable de historiadores que tratan asuntos sobre carentes históricas, como ejemplo la niñez, la muerte, la locura, el clima, los gustos, la sociedad, la limpieza, la gesticulación, el cuerpo. Pues así va, todos esos como otros como la feminidad, todos esos estudios que se vinieron desarrollando en por decir, este autor decía que el objeto esencial de la historia era la política, ¿verdad? También, pues como hemos visto que también los historiadores tradicionales usan la historia como una narración de acontecimientos, mientras que los nuevos historiadores se dedican más al análisis de las estructuras. Un ejemplo de ellos fue como Braudel, ¿verdad? Fue, fue algo que él en su obra El Mediterráneo. Bueno, pues otro punto también sobre él fue que la historia tradicional presenta un sentido, ¿verdad? Que siempre se ha
centrado en grandes hazañas de los grandes hombres, estadistas, generales, militares, yo que sé, reyes. Mientras que por otra parte, los historiadores de la historia desde abajo cuentan las opiniones de la gente corriente y sus experiencias del campo social. Por otro lado, también Peter Burke decía que el paradigma tradicional de la historia debería basarse en documentos que se debían de revisar, ¿verdad? Y además también decía que los paradigmas tradicionales pues eran como los historiadores se interesaban como movimientos colectivos, acciones individuales, tanto como por tendencias como, pues sí, así cositas. También decía que la historia era objetiva, la historia tradicional, ¿verdad? Y que la tarea del historiador es ofrecer al lector los hechos como, como decía Ranke, que una frase muy citada como ocurrió realmente, o sea que se tenía que contar como ocurrió realmente, ¿verdad? También su humilde rechazo de cualquier intención filosófica fue interpretar por la posmodernidad como un orgulloso manifiesto en favor de una historia no sesgada. Pues, pues también por otro lado él expresaba que la nueva historia era un descubrimiento sobre los nuevos géneros humanos, ¿verdad? Realizando por los antropólogos, los economistas, los psicólogos y los sociólogos. Pues este movimiento bueno, de historia no tuvo tanto éxito en aquel entonces en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero pues más delantillo, pues sí tuvo, como hemos visto ahí la historia, se enfoca en eso, en otras áreas como, tiene uno que enfocarse en estudios antropológicos o psicológicos, ¿verdad? Sociológicos. Pues bien, ahora, también aparte de eso, también en la historia social y cultural parecen derribarse la una de la otra, ¿verdad? En algunos de quienes la practican se describen como nuevos historiadores de la cultura, otros como historiadores socioculturales. En cualquier caso, del relativismo cultural en la historiografía parece inadulible. Ya, ahora de cuenta que los historiadores comenzaron a plantear nuevas cuestiones sobre el pasado, a elegir nuevos objetos de investigación, hubieron de buscar nuevos tipos de fuentes que complementaran los documentos oficiales. Algunos se devolvieron hacia la historia oral, analizando en el camino sobre, bueno, pues sobre la cultura popular, ¿verdad? Que quiere recuperar o reconstruir las ideas ordinarias y la cotidianidad, partiendo de registros de sucesos que fueron extraordinariamente en las vidas de, pues sí, de aquellos pasados. Pues bien, ya como hemos visto sobre la nueva historia, lo que se trata, ¿verdad? Pues ya nada más me queda más que despedirme y desear que haya sido de su agrado este trabajo, que sí fue un poquito pesado, pero pues ya la realizamos y pues aquí están las fuentes que consulté, además de imágenes de los historiadores que estaba buscando como Peter Burke y demás, ¿verdad? Nos vemos.